Cómo hacer citas y referencias bibliográficas, parte 1. Vamos a ver qué son las citas bibliográficas y cómo se arma una referencia. Pero primero vamos a mencionar algunas malas prácticas que debemos evitar cuando hacemos un trabajo o hacemos la tesis. En primer lugar, debemos evitar citar trabajos que no leímos. También debemos evitar falsear datos y plagiar. Vamos a ver un poco más este último punto, el plagio, porque hay algunas dudas respecto a él y muchas personas cometen plagio sin saber que lo están haciendo. Bassi nos dice de plagio: el plagio se entiende por el uso de producciones ajenas sin citar la fuente. Así, para evitarlo, todo lo que se tome de alguna fuente y no sea producción propia debe citarse, incluso si es una idea que se refiere vagamente y no se cita en forma textual. De lo contrario, se incurre en una deshonestidad. Plagiar es, en definitiva, un intento de engaño. Actualmente, las herramientas digitales nos permiten copiar y pegar fácilmente. Pero el plagio no es solo eso. Tomar una idea como si fuera propia, una imagen, datos, un cuadro, y no decir de dónde proviene, también es considerado plagio. ¿Cómo evitamos entonces el plagio? Lo evitamos citando. De esta forma vamos a evitar cometer una falta ética, pero también una falta académica, que puede tener sanciones académicas, que nos eviten dar un parcial, un examen, incluso sanciones más graves. Y también evitamos cometer un delito a la propiedad intelectual, que puede tener sanciones económicas e incluso penales. Pero ¿cómo se cita? Para citar necesitamos tener una norma o un formato. Existen muchos tipos de normas. Las normas que adoptó la Facultad de Veterinaria son las APA, que son las normas de la Asociación Americana de Psicología, y que las utilizan muchas disciplinas. Entonces nosotros, cuando hacemos la tesis de grado, tenemos que utilizar este formato o norma en las citas y en las referencias. Ahora vamos a pasar a lo práctico. ¿Qué es la cita bibliográfica? Bueno, la cita bibliográfica se sostiene en dos pilares: la cita en el texto y la referencia bibliográfica. No existe la una sin la otra. En la cita en el texto identificamos el autor de la obra dentro del texto. Y las referencias bibliográficas nos permiten llegar a esa obra que nosotros citamos. Por eso, si existe una, tiene que existir la otra. O sea, si existe una cita en el texto, tiene que haber una correspondencia con la referencia bibliográfica. Ahora, en este primer video, nos vamos a centrar en lo que es la cita en el texto. Puede ser una cita textual o una cita no textual, que es lo que se llama paráfrasis. La cita textual es cuando utilizamos las mismas palabras que el autor. Si son menos de 40 palabras, los ponemos entre comillas y ponemos el autor, el año y la página. Fíjense que el autor se pone solo el apellido, no van las iniciales ni el nombre. Ahora, si la cita textual tiene más de 40 palabras, entonces ya no van las comillas. Se pone en un párrafo en bloque con una sangría de 1,25 centímetros. Y después, lo mismo que el caso anterior, el autor, el año y la página. Cuando la cita es una paráfrasis, o sea, ponemos con nuestras palabras las ideas del autor, entonces no es necesario poner la página. Ponemos solo el autor y el año. Hay varios tipos de cita. Esto depende de la cantidad de autores que tenga la cita. Si la obra tiene un solo autor, siempre lo citamos de la misma forma. Ponemos el autor y el año. Y si fuera una cita textual, ponemos la página. Siempre que lo citamos lo hacemos de esta forma. Si son dos autores, ponemos los dos autores separados con una i, el año, la página si es necesario, y siempre lo vamos a citar de esta forma. Pero si tenemos de 3 a 5 autores, la primera vez que se cita se ponen todos los autores. Y las siguientes veces solo se pone el primer autor y tal.
¿Qué significa etal? Bueno, etal significa en latín otros. Después, finalmente, si tenemos 6 o más autores, siempre se pone el primer autor y etal, en todos los casos. Para consultar las normas, pueden concurrir a biblioteca. Nosotros tenemos el manual de APA. También tenemos estilo APA, que es una síntesis con ejemplos uruguayos que realizó el grupo APA Uruguay. Este libro tiene la ventaja que además de estar en biblioteca, lo pueden descargar de Timbo Biblo solo registrándose. Para consultar la forma de citar, nosotros vemos el capítulo 6 de ambas obras. Y si tienen cualquier duda, pueden comunicarse con nosotros, con biblioteca, con la sección referencia.